Bienvenidos a este relato oscuro, un viaje hacia lo desconocido. Hoy hablaremos de una hora que ha despertado miedo y curiosidad en miles de personas alrededor del mundo. Una hora que no distingue culturas ni lenguas, pero que siempre carga con un mismo significado, el inicio de algo prohibido, algo sobrenatural. Las 3:00 de la madrugada, también llamadas la hora del diablo o la hora muerta, se han convertido en sinónimo de terror. Pero, ¿de dónde nace esta creencia? ¿Por qué no son las 2 ni las 4, sino precisamente las 3 la hora más temida? La respuesta no es sencilla, pues combina religión, mitología, rituales ocultos y experiencias inexplicables. Cada elemento se entrelaza para formar una leyenda que aún hoy sigue vigente y que muchos aseguran haber vivido en carne propia. El primer origen se remonta al cristianismo. Según las escrituras, Jesucristo murió a las 3:00 de la tarde. Esa hora quedó marcada como sagrada, un momento de sacrificio y redención. Y si el día tenía su hora santa, la madrugada tendría su opuesto en las 3:00 de la mañana, una burla, un reflejo invertido. Durante siglos, se dijo que el diablo y sus seguidores se manifestaban en ese momento para profanar la memoria del sacrificio de Cristo, como si esa hora representara un portal donde el mal tuviera más fuerza y las reglas del mundo terrenal se debilitaran. En los textos de demonología medieval, los monjes advertían que las brujas y hechiceros realizaban sus rituales más peligrosos, precisamente entre las 2:00 y las 4 de la madrugada, siendo las 3 el punto de mayor poder. Allí, decían, las almas estaban más vulnerables al ataque de las tinieblas. Pero no solo la religión alimentó esta creencia. La psicología moderna también aporta un dato inquietante. El cuerpo humano atraviesa su punto más débil durante la madrugada, cuando la temperatura corporal baja y la mente entra en fases profundas de sueño. Despertar a esa hora, sin motivo, puede significar un desajuste natural o algo. Quienes han vivido experiencias paranormales aseguran que la actividad se intensifica justo en ese lapso. Sombras que se mueven solas, risas lejanas, voces que llaman por el nombre, objetos que cambian de lugar. Todo parece intensificarse alrededor de las 3 de la mañana. Existen también relatos históricos de posesiones demoníacas que iniciaron exactamente a esa hora. Los exorcistas del Vaticano, en sus documentos más antiguos, mencionaban que los ataques más violentos ocurrían cuando el reloj marcaba las 3 campanadas nocturnas. En culturas antiguas, el número 3 tenía un doble significado. Para algunos, representaba la perfección divina en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero en el mundo oculto, el 3 se distorsionaba en un símbolo de desafío, una especie de insulto al equilibrio. 3 golpes en la pared, 3 sombras en el espejo, 3 marcas en la piel. Así nació la idea de que a las 3 de la mañana el velo entre el mundo de los vivos y el de los muertos se hace más delgado, como si la realidad cediera por unos minutos, permitiendo que otras entidades crucen de un lado a otro. No es coincidencia que muchos testimonios de apariciones incluyan relojes que se detienen justo a esa hora, historias donde los segundos dejan de avanzar y todo queda suspendido, como si el tiempo mismo se rindiera ante el misterio. Los investigadores de lo paranormal suelen referirse a este fenómeno como la ventana del mal, un intervalo en el que la lógica humana pierde terreno y los espíritus encuentran camino abierto para manifestarse. Algunos creen que despertar exactamente a las 3 no es casualidad. Según estas teorías, es una señal de que alguien o algo nos está observando, que un vínculo invisible se ha establecido entre nosotros y lo que habita en la oscuridad. En América Latina, los pueblos antiguos ya tenían advertencias similares. Las brujas de México, conocidas como nahuales, se transformaban en animales durante la madrugada. Y se decía que las 3 era el momento en que más poder adquirían. En Europa, los aquelarres se organizaban siempre alrededor de esa hora, porque creían que el diablo se presentaba para recibir las ofrendas y sellar pactos con sus seguidores. Lo que empezó como superstición terminó grabándose en el inconsciente colectivo. Incluso la literatura y el cine han reforzado esta idea. Historias de terror, películas de exorcismos y documentales paranormales coinciden en señalar que el punto culminante del horror ocurre alrededor de las 3:00, las 0 de la mañana. Pero más allá de la cultura popular,
los testimonios reales siguen siendo la pieza más perturbadora. Personas de todas las edades, religiones y países aseguran que han despertado exactamente a esa hora, sintiendo una presencia indescriptible a su lado, y aunque algunos lo atribuyen al insomnio o al estrés, otros insisten en que es una llamada directa del otro lado. Una llamada que, si no se atiende, podría repetirse noche tras noche, hasta quebrar por completo la cordura. Hoy la mayoría conoce las 3 de la mañana como una simple curiosidad aterradora. Pero detrás de esa hora hay siglos de miedo, rituales prohibidos y testimonios que nos recuerdan que lo desconocido siempre está más cerca de lo que creemos. Una de las historias más antiguas registradas proviene de un monasterio en España durante el siglo XV. Los monjes reportaron que, casi cada noche, despertaban con el sonido de pasos en los pasillos a las 3:00 en punto. Al investigar, encontraban velas encendidas en lugares prohibidos y símbolos extraños pintados en las paredes. Con el tiempo, descubrieron que varios de los novicios practicaban rituales oscuros en secreto, convencidos de que esa hora les permitía comunicarse con demonios. Los superiores calificaron esos hechos como pruebas de que el mal utilizaba la madrugada para tentar incluso a los hombres de fe. En otra parte del mundo, en Rumanía, los campesinos hablaban de la hora mor y lor, la hora de los muertos. Decían que, justo a las 3 de la mañana, las almas de los difuntos podían caminar de regreso a sus hogares en busca de familiares. Por eso, evitaban salir a esa hora, temiendo cruzarse con los rostros pálidos de quienes ya no pertenecían a este mundo. El folclore africano también guarda relatos similares. En algunas tribus, las 3 de la mañana eran vistas como un momento de máxima vulnerabilidad. Creían que los hechiceros podían robar el alma de un durmiente, con tan solo llamarlo por su nombre 3 veces durante ese lapso. En América del Norte, los juicios de brujas de Ceilán revelan testimonios que apuntan al mismo patrón. Varios acusados confesaron bajo presión que realizaban sus rituales en la madrugada, alrededor de las 3, porque la voz del amo era más clara y fuerte en ese momento. Los investigadores modernos que usan grabadoras y cámaras nocturnas han confirmado que la actividad paranormal parece intensificarse en ese horario. Psicofonías, ruidos inexplicables, objetos que se mueven solos. Todo ocurre con más frecuencia cuando el reloj marca las 3:00. Algunos científicos intentan dar explicaciones racionales. Hablan de alucinaciones hipnopómpicas, esas que ocurren entre el sueño y la vigilia, y de los picos de melatonina que alteran la percepción. Sin embargo, ninguna teoría logra explicar por qué tantas personas alrededor del mundo coinciden en la misma hora. De hecho, en ciertos hospitales, las enfermeras aseguran que los pacientes graves suelen empeorar justo entre las 3:00 y las 4:00. Muchos mueren en ese lapso sin razón médica aparente, como si algo invisible se llevara consigo el último aliento de vida. Otro caso famoso ocurrió en los años 70, cuando una familia en Inglaterra reportó fenómenos extraños. Todos los relojes de la casa se detenían exactamente a las 3:00, las 0 de la mañana en cada noche. Sombras recorrían los pasillos y las paredes se llenaban de golpes secos. Los sacerdotes que acudieron a bendecir la vivienda quedaron aterrados al comprobar que los fenómenos siempre se repetían a la misma hora. En México, existen relatos de carreteras solitarias donde los conductores aseguran haber visto figuras de mujeres vestidas de blanco a esa hora. Algunos incluso han detenido el auto para ayudar, pero al bajar no encuentran a nadie. Solo un frío imposible y el reloj marcando las 3. En Colombia se habla del hombre caimán, una figura de leyenda que aparece en las noches más oscuras. Aunque su mito varía, muchos testimonios aseguran haberlo visto exactamente a las 3, saliendo de ríos o lagunas como si fuera convocado por ese horario maldito. En Japón, la hora de las 3 se asocia con espíritus vengativos, los y rey. Se dice que rondan especialmente en ese lapso porque los vivos están más indefensos, y el silencio de la noche amplifica su presencia. Numerosos relatos urbanos refuerzan esta creencia, narrando encuentros escalofriantes en casas antiguas o escuelas abandonadas. A lo largo de los siglos, la coincidencia ha sido demasiado fuerte como para ignorarla. No importa el país ni la cultura, siempre hay un punto en común. Las 3 marcan el inicio del horror, el momento en que el velo entre mundos se rompe. Incluso en la literatura científica
Hay registros perturbadores. Un estudio en pacientes con parálisis del sueño reveló que la mayoría despertaba alrededor de las 3 am. Lo más inquietante es que muchos describieron la misma visión Anu, una sombra alta y oscura parada al lado de su cama. Esto plantea la pregunta inevitable: ¿es una creación de la mente humana o un visitante real que aprovecha nuestro estado vulnerable para manifestarse? El miedo compartido parece demasiado uniforme para ser una simple coincidencia. Algunos sacerdotes sostienen que la hora maldita es también una prueba espiritual. Dicen que quien se despierta a las 3 debe rezar de inmediato, porque quizá algo oscuro está intentando acercarse. En el silencio de esa oración, aseguran, la persona puede encontrar protección, pero no todos reaccionan igual. Hay quienes, por curiosidad, deciden invocar directamente a las fuerzas que dominan esa hora. Ritualistas y buscadores de lo oculto juegan con lo que no comprenden, y muchos terminan pagando un precio terrible. Un ejemplo de ello se dio en Argentina, donde un grupo de jóvenes intentó realizar un ritual satánico justo a las 3 de la mañana, frente a un cementerio. Querían probar que nada ocurría. Testigos aseguran que, tras unos minutos, uno de ellos comenzó a convulsionar y gritar nombres que nadie reconocía. Esa misma noche, todos sufrieron pesadillas idénticas durante semana. Así, la leyenda de la hora maldita no solo se mantiene viva, se alimenta de cada nuevo testimonio, de cada nuevo grito ahogado en la oscuridad. Y conforme avanza la historia, más parece una advertencia que un simple mito. En la actualidad, la creencia en la hora maldita no ha hecho más que crecer. Con la llegada de Internet, miles de personas comparten cada día experiencias inquietantes que vivieron al despertar justo a las 3:00 de la madrugada. La repetición de detalles entre historias de personas que no se conocen entre sí resulta tan perturbadora como convincente. Uno de los testimonios más virales ocurrió en Estados Unidos en 2003. Una mujer aseguró haber despertado exactamente a las 3 durante varias noches consecutivas. Cada vez que abría los ojos, encontraba la televisión encendida sola, mostrando únicamente estática. Cuando intentó grabarlo con una cámara, captó una silueta oscura parada frente al aparato. En otro caso, un estudiante universitario relató que, a las 3:00 de la madrugada, escuchó 3 golpes fuertes en su ventana. Al mirar, no había nadie, solo la silueta de una mano marcada en el vidrio. Desde esa noche, comenzó a sufrir de terrores nocturnos, en los que siempre veía un reloj detenido a las 3. Los equipos de investigación paranormal también han buscado respuestas. Uno de los casos más famosos fue el de una casa en Connecticut, donde varias familias reportaron fenómenos extraños. Al instalar cámaras y sensores, los investigadores descubrieron que la mayoría de los sucesos ocurrían entre las 2:59 y las 3:15 de la madrugada. Incluso la tecnología parece rendirse ante la hora maldita. Hay relatos de grabaciones que se corrompen, teléfonos que se apagan sin motivo, o relojes digitales que se reinician exactamente cuando el marcador llega a las 3 am, como si una fuerza invisible interfiriera con los aparatos humanos. En programas de televisión sobre lo sobrenatural, los productores suelen aprovechar este horario para realizar exploraciones nocturnas. Afirman que el nivel de actividad es más intenso, y que incluso los más escépticos han sentido un escalofrío imposible de ignorar cuando las campanadas marcan la hora. Las redes sociales también han jugado un papel importante. El llamado reto de las 3 de la mañana ñan se volvió popular en plataformas como YouTube y TikTok, donde jóvenes graban sus intentos de invocar espíritus o jugar con rituales prohibidos. Muchos videos muestran sucesos escalofriantes, aunque nunca se sabe cuántos son reales y cuántos preparados. Sin embargo, más allá del espectáculo, la idea central sigue intacta. A las 3:00 de la madrugada, algo se rompe en la normalidad. Un suspiro gélido recorre la piel, las sombras parecen más densas, y el silencio de la noche se vuelve insoportable. Los psicólogos advierten que este miedo puede convertirse en una sugestión peligrosa. Si alguien cree que algo ocurrirá a esa hora, es probable que su mente lo manifieste. Pero hay quienes responden que no todo se puede explicar con la mente, porque lo que se siente en esos minutos es demasiado real. Algunos sobrevivientes de experiencias traumáticas juran que jamás olvidarán lo que vieron al despertar a las 3 en siluetas paradas al pie de la cama, voces llamando por su nombre, risas infantiles en habitaciones vacías. La coincidencia de detalles de nuevo
resulta difícil de ignorar. En varios hospitales psiquiátricos se han recopilado testimonios de pacientes que aseguran haber sido visitados por sombras, siempre a la misma hora. Aunque muchos médicos lo clasifican como parte de sus delirios, otros se inquietan al descubrir que las descripciones coinciden entre personas que nunca tuvieron contacto. Lo más perturbador es que no se trata solo de ver cosas. Hay quienes reportan sentir opresión en el pecho, como si alguien intentara asfixiarlos, o experimentar arañazos en la piel que aparecen de la nada. Todo eso siempre alrededor de las 3, en la tradición esotérica. Algunos ocultistas afirman que esa hora es clave, porque el velo astral se encuentra más delgado. Es decir, el límite que separa lo físico de lo espiritual se debilita, y las entidades aprovechan para cruzar con mayor facilidad. Existen manuales antiguos de brujería que advierten no practicar ciertos conjuros fuera de esa hora, porque no funcionarían. Según esos textos, las 3 es el único momento en que el universo abre las puertas para que los espíritus respondan al llamado. Por otro lado, algunos religiosos interpretan la hora maldita como una prueba de fe. Despertar en ese momento sería una señal de que algo intenta perturbar el alma. Solo con oración y fortaleza espiritual, dicen, se puede resistir y alejar al visitante oscuro. A lo largo de los años, los medios de comunicación han reforzado esta percepción. Películas como El exorcismo de Emily Rose mostraron escenas donde los relojes se detenían exactamente a las 3:00, fijando en el imaginario colectivo la idea de que nada bueno ocurre a esa hora. El cine, la literatura y ahora Internet han construido un círculo vicioso en la gente teme a las 3 porque las historias lo dicen. Y las historias se multiplican porque la gente sigue temiendo. Pero, ¿qué fue primero, la sugestión o la verdad oculta tras la madrugada? Lo cierto es que, incluso los más escépticos, cuando despiertan en la oscuridad y miran el reloj marcando las 3:00, sienten un escalofrío imposible de ignorar. Algo en lo profundo del instinto humano susurra que no estamos solos en ese instante. Por eso, la hora maldita no es solo un mito heredado de siglos de supersticiones. Es un símbolo, un recordatorio de nuestra fragilidad ante lo desconocido, y quizás una advertencia de que lo que sucede en esos minutos no debería ser interrumpido. El misterio permanece, y cada nuevo relato, cada nuevo testimonio, no hace más que reforzar la idea de que las 3 de la mañana son mucho más que un simple número en el reloj. En algunos pueblos rurales de Latinoamérica todavía se cuentan leyendas sobre lo que ocurre a las 3:00 de la madrugada. Viejos campesinos aseguran que, en ese instante, pueden escucharse pasos pesados caminando por los caminos de tierra, aunque al mirar no haya nadie. Otros hablan de caballos sin jinete, atravesando los campos con relinchos que hielan la sangre. Una de las historias más conocidas es la de la carreta de las ánimas. Se dice que a las 3 exactas, una carreta espectral avanza por los pueblos, arrastrando cadenas y huesos. Quien la escucha, según la tradición, está condenado a morir en menos de un año. Nadie sabe si es mito o realidad, pero quienes han jurado oírla coinciden en el horario. En Europa, sobre todo en zonas de Alemania y Polonia, circulan relatos sobre brujas que se reunían justo a esa hora para invocar a los espíritus del bosque. Los aldeanos, aterrados, cerraban puertas y ventanas, convencidos de que si una bruja encontraba a alguien despierto a las 3:00, se llevaría su alma como ofrenda. La Iglesia, consciente de la fuerza de estas creencias, solía recomendar rezar el rosario si alguien despertaba en ese horario. De hecho, hay textos antiguos que mencionan la vigilia protectora, una práctica donde los fieles permanecían en oración entre las 3:00 y las 4 para protegerse de las fuerzas del mal. Pero hay algo aún más perturbador en los símbolos que rodean a esta hora. El número 3 siempre ha tenido un peso especial en lo religioso, representando la Trinidad en el cristianismo. La hora de las 3 en punto, entonces, se convierte en una parodia invertida de ese simbolismo, una burla sacrílega atribuida al demonio. Los demonólogos afirman que no es casualidad que los ataques de parálisis del sueño, las visiones de sombras y los ruidos extraños aumenten en ese intervalo de tiempo. Para ellos, se trata de un pacto invisible en el que lo maligno tiene derecho a manifestarse con mayor fuerza. En 1976, un sacerdote en Roma relató un exorcismo
donde la entidad poseedora se burlaba constantemente diciendo: volveré a las 3, volveré a las 3. Según el sacerdote, cada vez que el reloj marcaba esa hora, los gritos de la víctima se intensificaban, y los objetos en la habitación comenzaban a moverse solos. En archivos de monasterios antiguos también se han encontrado anotaciones sobre monjes que escuchaban campanas invisibles sonar a las 3:00, despertándolos del sueño. Estos fenómenos fueron interpretados como pruebas de fe, aunque algunos escritos admiten que el miedo era tan grande que varios monjes pedían ser trasladados a otros lugares. La cultura popular, lejos de disminuir el temor, lo ha reforzado. Canciones, libros y películas mencionan la hora maldita, y cada generación la transmite con un nuevo aire de misterio. Es como si, en lugar de extinguirse, la leyenda se alimentara de nuestra propia fascinación. Hay quienes aseguran que este miedo colectivo no es casualidad, sino que forma parte de una verdad universal. Algo en nuestra biología, en nuestra alma o en el universo mismo nos advierte que entre las 3:00 y las 4, el mundo se vuelve más frágil. Incluso la ciencia, con todas sus explicaciones, no puede borrar del todo la inquietud. Sí, podemos hablar de ciclos del sueño, de actividad cerebral y de sugestión. Pero ¿cómo explicar las marcas en la piel, las grabaciones con ruidos imposibles, o los relojes que se detienen justo en ese momento? Los escépticos se aferran a la idea de la coincidencia, pero las coincidencias se acumulan hasta volverse sospechosas. Y cuando una misma historia se repite en culturas distintas, con siglos de distancia entre sí, es difícil seguir llamándolo casualidad. En algunos círculos de ocultismo moderno, se habla de las 3 como la hora del portal. Según ellos, es el instante en el que se abren puertas energéticas y los viajeros astrales pueden cruzar al otro lado con más facilidad. No todos logran regresar, aseguran. Los médiums, por su parte, sostienen que las entidades buscan ese momento porque los humanos estamos en nuestro estado más vulnerable. El sueño profundo nos deja indefensos, y el alma, en teoría, se despega un poco del cuerpo, lo que facilita las visitas no deseadas. To do esto. Muchas personas adoptan rituales de protección. Algunos colocan sal en las puertas, otros mantienen una vela encendida, y otros más duermen con amuletos religiosos bajo la almohada. No importa la cultura, el instinto dicta que es mejor no estar completamente desprotegido a esa hora. Y sin embargo, el misterio persiste. Cada madrugada, millones de relojes en el mundo marcan las 3:00 in, y millones de personas despiertan con un sobresalto, sintiendo que algo los observa desde la oscuridad. Un ciclo eterno, repetido en silencio, noche tras noche. Lo más aterrador es que, cuando uno se obsesiona con esa hora, parece atraerla. Quien teme despertar a las 3 casi siempre termina haciéndolo. Y al mirar el reloj, el corazón se acelera como si confirmara una maldición autoimpuesta. Tal vez, y solo tal vez, ese sea el mayor poder de la hora maldita. No solo habita en los libros antiguos ni en las leyendas de brujas, sino en el miedo mismo que todos compartimos. Y el miedo, lo sabemos bien, tiene la fuerza de abrir puertas que deberían permanecer cerradas. Las 3:00 de la madrugada se han convertido en una frontera, en un recordatorio de que hay cosas que el ser humano aún no comprende. Y mientras más intentamos ignorarlo, más fuerte se vuelve la sombra que nos susurra desde la oscuridad. Hay un caso documentado en 1998, en el que una familia entera en México aseguraba despertar a las 3:00 de la madrugada, escuchando a un niño llorar en la sala. Cada noche revisaban y no encontraban a nadie. El llanto siempre se detenía justo cuando el reloj marcaba las 3:15. Los vecinos confirmaron haber escuchado lo mismo, como si un eco fantasmal recorriera la calle. Otro relato estremecedor proviene de una enfermera de guardia nocturna. Ella contó que, exactamente a las 3, las alarmas de varios monitores cardíacos comenzaron a sonar al mismo tiempo. Al revisar, descubrió que los pacientes estaban bien, pero todos decían haber visto a un hombre vestido de negro pasar frente a sus camas. En los archivos de la policía también hay informes extraños. Algunos agentes han descrito llamadas de emergencia que siempre llegan a esa hora, desde teléfonos desconectados. Cuando verifican la dirección, descubren que corresponde a casas abandonadas o a lugares donde, según los registros,
ocurrieron muertes violentas. Uno de los casos más impactantes fue el de un hombre que instaló cámaras de seguridad en su hogar, tras escuchar ruidos extraños. Al revisar las grabaciones, encontró que a las 3:00 de la madrugada, una figura oscura caminaba por el pasillo, pero jamás aparecía entrando ni saliendo de la casa. Incluso en la aviación hay registros inquietantes. Un piloto comercial afirmó que, mientras sobrevolaba el Atlántico, a las 3:00, todos los sistemas del avión parpadearon al mismo tiempo y las comunicaciones se llenaron de voces ininteligibles. Los pasajeros jamás supieron lo ocurrido, pero él quedó marcado de por vida. Todos estos testimonios alimentan la misma pregunta: ¿qué ocurre realmente a esa hora? ¿Es una coincidencia universal, un patrón psicológico o una puerta hacia algo mucho más oscuro? Para muchos, la respuesta está en la fe. La hora maldita sería, en última instancia, una burla del mal hacia lo sagrado, una invitación a sentir miedo, a perder la calma y a dejar que la oscuridad entre en nuestras vidas. Para otros, es simplemente la prueba de que no estamos solos, de que en la vasta oscuridad del universo hay seres o energías que nos observan y que han escogido ese momento para recordárnoslo. Sea cual sea la explicación, lo cierto es que nadie puede negar la sensación que produce mirar el reloj y ver los números marcando exactamente las 3 en el silencio pesa, la piel se eriza, y una parte de nosotros sabe que algo acecha, aunque no podamos verlo. Es probable que nunca tengamos una respuesta definitiva. Ni la ciencia ni la religión han logrado dar un cierre total a este enigma. Y quizás ese sea su verdadero poder: obligarnos a mirar a la oscuridad, a reconocer que no tenemos todas las respuestas. Las 3:00 de la madrugada seguirán siendo, por generaciones, una frontera invisible, un recordatorio de lo frágiles que somos, cuando la noche está en su punto más silencioso y el mundo parece detenerse para darnos un mensaje. Y cada vez que despiertes y mires el reloj, cada vez que escuches un ruido extraño o sientas una presencia cerca de tu cama, recordarás esta historia. Y sabrás que no se trata de un simple mito, sino de algo mucho más profundo, porque la hora maldita no es solo un número en el reloj, es un eco del pasado, una advertencia para el presente y quizás un portal hacia el futuro que preferiríamos no conocer. El consejo es sencillo: si llegas a despertar a las 3, mantén la calma, no mires demasiado tiempo al reloj, no prestes atención a los ruidos y, sobre todo, no intentes desafiar lo que no comprendes. A veces, la curiosidad puede abrir puertas que nunca deberían abrirse. Recuerda que el miedo también es protección, y que si millones de personas en el mundo sienten lo mismo a esa hora, tal vez no sea mera casualidad, sino un instinto ancestral que nos avisa de un peligro real. Así que la próxima vez que el reloj marque las 3:00 de la madrugada, piensa bien antes de levantarte de la cama. Quizás la oscuridad solo esté esperando ese instante para mostrarte lo que realmente se oculta cuando el mundo duerme. El origen de la hora maldita sigue siendo un misterio, un enigma que se resiste a desaparecer, y tal vez ese sea su mayor secreto. No necesita mostrarse por completo para aterrorizar, basta con existir en el borde de nuestras pesadillas. Lo importante no es si crees o no en estas historias, lo importante es que la próxima vez que despiertes en plena madrugada y sientas que alguien te observa desde la penumbra, ya no podrás evitar mirar el reloj y rezar porque no sean exactamente las 3. Y con esto llegamos al final de este relato oscuro sobre los orígenes de la hora más temida de todas. Una hora que seguirá marcando las noches, generación tras generación, como la prueba de que la línea entre lo real y lo sobrenatural es mucho más delgada de lo que imaginamos. Realmente es solo sugestión. ¿O hay algo esperando pacientemente en la madrugada para recordarnos que no estamos solos? Si quieres seguir explorando más historias aterradoras, no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu comentario. Así, juntos podremos seguir descubriendo los secretos más oscuros de la noche.